Bueno, muy buena tarde para todos. Voy a dar inicio a nuestra sesión virtual del día 1 de julio del 2025. Hoy plantearemos una temática nueva frente a las actividades en el cronograma expuestas desde el inicio de nuestra fase, que tiene que ver todo con las redes. Voy a dar 5 minutos de tiempo para ver si se conectan los aprendices y si no, se graba la sesión para que tengan ellos en la disponibilidad de tiempo la posibilidad de acercarse a la grabación y consultarla desde sus horarios de disponibilidad.
Bueno, siendo las 5:05 de la tarde, vamos a iniciar con nuestra presentación, con nuestra sesión, que tiene que ver todo con los fundamentos, los tipos y los procedimientos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un ponchado de cables UTP. Eso tiene que ver todo con redes. Vamos a profundizar en este tema tan importante para cualquier técnico, para cualquier tecnólogo de sistemas, pues que es el ponchado de cables UTP, que hace parte de una de las series gamas o temáticas de nuestra línea tecnológica a nivel de las redes, ¿no? Entonces, una de tantas habilidades que deben tener ustedes como técnicos o como tecnólogos en sistemas es justamente el ponchado de cables UTP. Y esa es una habilidad esencial, importante, necesaria. Bueno, todas las sinónimos que ustedes quieran darle para el diseño, para la instalación y sobre todo para el mantenimiento de las redes de datos que ustedes se van a encontrar en las diferentes empresas en las cuales van a hacer su etapa productiva, su pasantía, su contrato de aprendizaje, su monitoreo. ¿Listo? Entonces vamos empezando a desglosar, vamos a ir desglosando cada una de estas normas. Esta norma que se está viendo en la pantalla son las dos normas que se deben tener en cuenta para este tipo de acciones, que es prácticamente la primera instancia de nuestro modelo protocolo OSI, que sería la instancia física, ¿no? La conexión física de nuestra red de datos. Y ese estándar, pues viene prescrito por la TIA 568A, ¿sí? Y la TIA 568B. Entonces, ese es los números de estandarizaciones de la norma a nivel mundial, a nivel internacional, que son las que rigen pues todos estos protocolos que debemos tener en cuenta para nuestra primera capa física según el modelo OSI. ¿Listo? Entonces, que empecemos por entender qué es un cable UTP. Entonces, UTP, como aparece allí en nuestra diapositiva, es significa un shielded twisted pair o conocido como par trenzado no apantallado. Y este tipo de cable, ¿cierto? Este tipo de cable par trenzado, tal como lo dice allí, es muy común, o sea, es prácticamente el más común o el que más se utiliza tanto en las redes domésticas, tanto en las redes empresariales, como a cualquier tipo de redes sencillas, básicas, que nosotros querramos o querremos instituir, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan común? Porque lógicamente es un cable de bajo costo que cualquiera lo puede adquirir en una tienda de cables de red, hasta en las ferreterías a veces los venden. Es un cable de bajo costo, es un cable que es muy fácil de instalar y aparte de eso, pues tiene un buen rendimiento, o sea, es funcional en el momento en que nosotros vamos a hacer una comunicación física. Y está compuesto, como aparece allí en la diapositiva, por, por parcitos de hilos, por parcitos de hilos de cobre trenzados entre sí, lo que ayuda a qué? A reducir interferencias electromagnéticas. Entonces, por eso se utiliza tanto ese, ese tipo de cable UTP. Miren que hay muchos tipos de cable UTP en este cuadrito los podemos ver y los podemos reconocer, que vienen por categorías y cada una de las categorías vienen con unas características pues como muy específicas, que tiene que ver con el soporte de gigabytes, en tramos menores, en tramos cortos, ¿sí? Cuánto metraje, cuáles tienen o poseen un mejor blindaje, cuáles soportan de pronto más gigabytes en distancias cortas, con conectores,
conectores especiales. Bueno, cada una de esas categorías corresponde a unas características distintas ¿de qué? Pues de velocidad, de interferencia y, y lo que referencia al metraje, pues la distancia, ¿no? Entonces, hay que, a partir de esas necesidades distintas de velocidad, de interferencia y de distancia, pues entonces tenemos que elegir el mejor cable o el cable que más nos convenga para garantizar el rendimiento de la red. Entonces, esta tablita que aparece aquí en esta presentación es muy útil para poder establecer de una manera que garantice la utilización y la eficiencia de la conexión de nuestros cables o de nuestro ponchado. Entonces allí aparecen las categorías. Hay categoría 6, hay categoría 5E, hay categoría 7. Miren que a veces hay unos que tienen una mallita que es la que nos corresponde como el blindaje, ¿cierto? Esos cables que tienen ese blindaje o esa protección justamente para la seguridad de nuestra conexión. Entonces, esas normas que hemos estado viendo, esas normas que empezamos nosotros a categorizar, son las que nos determinan a nosotros el orden de los hilos dentro de los conectores RJ. Ahorita les voy a mostrar qué es un RJ, que existen dos normas principales que ustedes les están viendo allí. Entonces, miren, aquí ya empecemos nosotros a especificar de qué clase o cuáles son las referencias del cable 5E, por ejemplo. Aquí aparece, dice, podemos utilizar cables CAT 5E para obtener una velocidad máxima hasta 2.0 gigabytes en tramos de menos de 100 metros. Además, en condiciones ideales, sin interferencias, ruidos, es posible conseguir una velocidad de 5 gigabytes. Entonces, miren, allí están los tipos de cable aquí dispuestos en esta tablita, ¿cierto? Si nosotros tenemos en cuenta esta tablita, entonces vamos a saber de qué manera o cuál cable utilizar. Entonces está el cable tipo 7, que es el cable de red que nos permite un ancho de banda un poco más grande, de 600 MHz y los 1000 MHz. Dependiendo del cable que compremos, podemos conseguir velocidades. Ahí está la característica principal, es la velocidad para esta categoría, ¿no? Y la distancia, acuérdense que la distancia sí casi no varía, casi siempre es hasta los 100 metros de longitud y nos puede permitir alcanzar velocidades de hasta 40 gigabytes a distancias cortas. Esto depende del propio cable, ¿no? Actualmente, como dice allí, se pueden encontrar cables de categoría 7, de tipo S, FTP, que son los planitos que uno consigue en el mercado o en Home Center, que son los planos que vienen prácticamente como en colores amarillos, azulitos, negros, ideal para, como dice allí, un toque como más de caché, pues, digamos, a nuestra instalación, ¿cierto? En lugar de esos cables que son redonditos, normales, entonces esos sí son cables blindados que dan un uso de esos conectores de Gigagates 45 modificados, compatibles con puertos Ethernet normales. Y si damos uso a ese tipo de cable, hay que tener en cuenta que por ese mismo conector puede no ser compatible con versiones de Ethernet anteriores, ¿no? Listo. Entonces, miren, hay dos formas. Si nosotros vamos a categorizar las normas del cableado, acuérdense que las normas son T568A y T568A o T568A y T568B, como lo quieran decir, establecer. Casi siempre se utiliza el T568A o el T568B para estandarizar ese orden de los hilos dentro de los conectores RJ45. Entonces, ahí están las dos principales normas y las dos son válidas, pero aquí en Colombia
y en muchos países de Latinoamérica se prefiere la B, la T538B porque tiene más compatibilidad con la mayoría de los equipos que la A. Entonces, hay tipos de cableado, ¿cierto? Que vamos a ver en esta clase de manera sencilla, práctica, básica, que hay dos tipos de cableado, que son el directo y el cruzado. En este caso vamos a ver ambos, de qué manera hacer las conexiones. Entonces, el cable directo se utiliza ¿para qué? Para conectar dispositivos diferentes, como que, por ejemplo, un equipo, un PC, ¿cierto? A un switch o a un router. Entonces, ambos extremos del cable, ¿sí? Aquí aparece, en esa diapositiva dice, para conectar los computadores los equipos activos de una red hub, switches, router. Es sencillo construir. Solo hay que tener la misma norma en ambos extremos del cable. Esto quiere decir que si utilizamos la norma T538B en un extremo del cable, el otro extremo también debemos aplicar la misma norma. Ahí vamos a estar teniendo muy en cuenta los colores. Entonces, es recomendable hacer el cable 1 a 1 con la norma T568B, que es la más utilizada en Colombia. Acuérdense. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros para hacer ese proceso de punchado? Nosotros vamos a necesitar, miren aquí la norma. Mire, esta es la norma para realizar la posición de los cables que tienen unos colores que si ustedes compran un cable UTP, lo destapan por curiosidad, compran un RJ45 y tratan de meterlo con un destornillador. Ahorita vamos a mirar de qué manera. Y entonces hacen la trazabilidad de este cableado directo utilizando esta norma de 568A. Miren que entonces, ¿cuál sería la posición correcta ordenadamente para que ustedes puedan hacer una conexión directa? Voy a mirar a ver si hay alguien acá. No, todavía no. Entonces, observen muy bien aquí. Hay unas herramientas que sí o sí nosotros necesitamos para poder hacer el ponchado del cable UTP. Eso se llama una crimpadora o una ponchadora. Se necesitan también conectores RJ45 y se necesita un tester de red, que esto es el aparatico donde nosotros vamos a conectar cada una de las puntas ya ponchadas con el RJ45 y el aparatico que nos va a hacer la medición o la identificación si nos ha quedado el ponchado correctamente o no. Entonces él va alumbrando unos ledcitos o unos bombillitos en los cuales nos va diciendo cuáles están súper bien conectados. Los que están conectados correctamente van a alumbrar con una lucecita roja. ¿Qué más necesitamos? Vamos a necesitar un cortador y vamos a necesitar un pelacables. ¿Y cuáles serían los pasos? Los pasos del ponchado tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, pues la norma, ¿cierto? La norma para el cable directo. Aquí miren, aquí hay dos formas de hacer la conexión, de cable directo y cable cruzado. Aquí arriba estamos nosotros diciendo para qué se utiliza el cable directo, para qué se utiliza el cable cruzado. Entonces, el cable cruzado se utiliza para conectar dos PCs o dos equipos activos, ya sea un switch, un router, entre sí, y esa conexión se conoce como punto a punto. El cable cruzado es donde los extremos, la configuración es diferente. Entonces allí no va a ser igualita la que entra a la que sale. El cable cruzado, como su nombre lo dice, pues cruza las terminales de transmisión de un lado para que llegue a la recepción del otro y la recepción de origen a la transmisión del final. Entonces, para crear ese cable de red cruzado, lo único que debemos hacer es ponchar un extremo del cable con la norma T568A y con la norma T568
1568B. Entonces, aquí están las dos normas. Mire, este es el cable cruzado. Están los colorcitos y los colorcitos de la norma para ingresarlos en las ranuritas y luego hacer el proceso de punchado. Entonces, el cable directo es para conectar los computadores a los equipos activos de una red también. Y utilizamos la norma 568B en los dos extremos, ¿no? La misma norma en los dos extremos. Entonces, el cable directo, si ustedes compran un cablecito UTP, entonces organícenlo en estas posiciones. El cablecito 1 que viene con el colorcito verde con blanco, pues va a ser la primera posición. La segunda posición va a ser el verde. La tercera posición va a ser el blanco-naranja. La cuarta posición va a ser el azul. La quinta posición, el azul con blanco. La sexta, el anaranjado. La séptima, el cafecito con blanco. Y por último, el cafecito. Entonces, y ese mismo orden lo vamos a utilizar para el otro extremo del cable con el R. ¿Listo? Entonces, este sería la posición correcta de nuestros cables, teniendo en cuenta los colores y teniendo en cuenta la norma que estamos utilizando, la T568A y la T568B. Listo, un cable directo. Miren, aquí les dejo esta diapositiva. ¿Se usa para qué? Conectar router con switches, un router con un hub con un switch, un hub con una PC, un switch con una PC, o sea, diferentes. Para conectar diferentes dispositivos se utiliza un cable directo, pero el cable cruzado se utiliza para conectar los mismos. O sea, observen allí muy bien. Si yo voy a utilizar misma herramienta tecnológica física, un router con un router, un hub con un hub, un switch con un switch, un PC con otra PC, un router con una PC que hace lo mismo, también vamos a utilizar el cable cruzado. Entonces, allí están las diferencias de cómo nosotros alinear y organizar esos hilos dependiendo de nuestra conexión, de qué es lo que vamos nosotros a conectar. Entonces, uno de los pasos del ponchado, miren aquí, está como un poco más, aquí está sin colores, ¿no? Entonces, la posición 1 va con el 1, el 2, a veces se tienden a confundir, a veces cuando uno poncha a un lado y el otro lado se equivocan y lo hacen de arriba hacia abajo y el otro extremo de abajo para arriba, entonces los cruzan. Por eso hay que hacer varias prácticas en el momento de hacer el ponchado para estar sobre seguros de que eso nos quede directo, y hay que tener el tester para que nos diga si efectivamente estamos haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, muchachos, es una práctica bastante chévere, bastante sencilla. Me gustaría que ustedes investigaran un poco con videos en YouTube para que lo vean y que en su casa se compren. O sea, no está de más que ustedes compren un cablecito UTP, eso es barato, que ustedes se compren su ponchadorcita y su tester también, el RJ45, y hagan el proceso bien estructuradito del punchado. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los pasos? Para los pasos, del ponchado. Entonces, aquí están muy clariticos, ¿cierto? El paso de ponga el extremo del cable, UTP en la central. Miren, aquí está esta imagen que aparece en el lado izquierdo, pues este es el probador. Entonces allí se pueden hacer las conexiones en el momento en que ya estén ponchaditos los cables. Allí se pone un extremo y se pone el otro extremo para poder observar los LEDs que se van iluminando para efectivamente darnos a nosotros la posibilidad de entender, o la posibilidad de ver, de visualizar si efectivamente hemos hecho el cableado correctamente o si hemos hecho las conexiones de manera correctamente. Entonces, miren, aquí aparece modo de realizar la medición.
ponga un extremo del cable en la central y el otro extremo en el remoto. Encienda el tester. Observe que si el cable, entonces la central es el cuadradito más grande y el remoto es el cuadradito más pequeñito. Entonces, listo. Para probar ese cable cruzado, los LEDs se encenderán de forma alternada en el siguiente orden. Ustedes se van a dar cuenta que en ese tester va a estar enumeradito y cada número va a tener un bombillito que se va a iluminar. ¿Listo? Entonces, para probar un cable cruzado de LED, se encenderán de forma alterna en el siguiente orden. Entonces, en el 1 se va a prender el 1 y en el otro el 3. En el primero el 2 y en el otro el 6. En el primero el 3 y en el otro el 1. En el primero el 4 y en el otro el 4. En el siguiente 5 y 5. Entonces, miren que el 4 y el 5 van a prender al mismo tiempo esos dos lugares, mientras que los otros van a prender diferente, ¿no? El 4, el 5 y el 7. El 4, el 5, el 7 y el 8 son igualitos. El resto van a aprender diferentes cuando estamos haciendo un cable cruzado. Esta es una ponchadora de red, que es la herramienta que se utiliza para unir el cable UTP cuando tengamos los cablecitos aplanchaditos, metiditos en el RJ45 que aparece allí. Por aquí debe estar una imagen del RJ45, a ver si la encuentro yo por aquí. O ustedes la pueden buscar en el RJ45 que aparece aquí en esta primera diapositiva de RJ45 es un aparatico transparente en donde tiene esas numeraciones, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y 8. ¿Sí? Y entonces allí en esas ranuritas es donde se van a involucrar o donde se van a meter todos estos cablecitos. Lógicamente no es el cable que se alcanza a ver ahí en colorcito, sino que ese cable se tiene que pelar para que salga el cablecito de cobre, que es el que va a entrar en cada una de las ranuritas que aparece allí en ese RJ. Eso es la explicación pues de la norma para que ustedes hagan una práctica. Eso yo les voy a compartir esta diapositiva, aunque en el material ustedes lo pueden ver perfectamente. En el material está todo lo que tiene el diseño, todo lo que tenemos que tener en cuenta para el diseño y la conexión de esa capa física. ¿Listo? Entonces, esto sería pues lo que les quería traer un poco, una explicación breve, corta, general y básica para hacer un ponchado de un cable UTP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar el cablecito, como les digo. Entonces, no la capita blandita, que es un cauchito, no solamente es la primera capa, sino la segunda capa, que es donde se quedan expuestos los cablecitos de cobre regularmente. Entonces se alinean esos cables, se organizan según la norma, quiere decir, pues la colocación de los cablecitos según el color de cada uno y luego se insertan al RJ45 uno por uno que queden haciendo conexión y luego se ponchan el cable. Muchos de los técnicos o de los tecnólogos que ya son expertos ni siquiera necesitan ponchadoras, simplemente con el destornillador de pala y aprietan un poco el cablecito hasta que ese cablecito haga clic. Y allí quedaría cada uno de los cables en sus lugares prácticamente ponchado, lo que hace la ponchadora. Y se realiza entonces la prueba del cable con ese probador de red que les mostré arriba, que es en el que vamos a conectar los dos extremos de los cables para saber si efectivamente hicimos una excelente conexión o no. Entonces, con esta explicación básica, pues ustedes más o menos tendrán, yo creo que los que ya, eso es en la práctica, muchachos, que uno va tomando la habilidad de hacer esos ponchados correctamente. Nos vamos a equivocar mucho las primeras 2, 3 ponchaditas,
pero de ahí en adelante eso es pan comido, eso es muy, 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 muy fácil. ¿Qué más les puedo decir nosotros? Que tengan en cuenta que en el momento de cortar los hilitos todos queden parejitos, ¿sí? Y que todos queden bien, que lleguen bien al fondo del conector. Esa sería como la recomendación que siempre les doy. Y que ese tester de red, que tiene esas dos partecitas, esa central y esa remota, al conectar ambos extremos, pues se tienen que encender en el orden establecido por la norma. Si no lo hace, entonces definitivamente nos quedó mal punchado. Entonces vuelve otra vez, volvemos a cortar y volvemos a hacer la prueba, volvemos a hacer prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, a mí me gustaría que cada aprendiz, que cada uno de ustedes, en el momento en que vean este video, pues hagan su video de su práctica. Cada aprendiz va a documentar ese proceso con unas foticos, con unas explicaciones de cada paso, con el corte, con la organización de los hilos, con la inserción del RJ45, con la inserción del ponchado, con la prueba del tester y que hagan un informe en el que se debe entregar pues ese formato PDF a través del MIP de la plataforma. Entonces, acuérdense que estas actividades son importantes para que ustedes establezcan el conocimiento y la habilidad, que es muy probable que de pronto se los pongan a hacer en la empresa en donde van a ustedes a trabajar o a hacer su práctica. Entonces, ¿qué concluimos allí? Que ese ponchado de colores no es solamente pues como una tarea técnica como tal. Ustedes, yo sé que su línea tecnológica es de desarrollo, su línea tecnológica es de hacer software, pero esta es una habilidad que les da un plus, ¿no? Que les da un plus a ustedes para que en cualquier momento les digan, ustedes pueden hacer un ponchado de cables, ustedes puedan decir así, lo podemos hacer. Y dominar ese proceso es un paso bastante importante en el momento en que ustedes estén haciendo de pronto una conexión de red que les toque. Y eso hace que la excelencia profesional y que en el campo en el que ustedes se vayan a desempeñar, pues les da un plus frente a lo que tiene que ver con la temática de telecomunicaciones, de redes. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, hoy siendo las 5:33 de la tarde, entonces les voy a dejar este video subido para que lo puedan observar en el momento, como siempre les digo, de su disponibilidad. Que tengan una excelente tarde para todos y los espero en la próxima sesión.